Sáez Llorens es médico, pediatra, infectólogo e investigador panameño. Bienvenidos a Conversando con, un espacio de Canal TV para dialogar sobre temas de actualidad. Y sin lugar a dudas, el tema que domina la agenda del mundo en estos momentos es el impacto que el coronavirus tiene en todos los aspectos de nuestras vidas. Bienvenido, doctor, y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti y a todos ustedes por la gentil invitación y con gusto compartimos conocimientos y dudas. Sí, la idea de este programa es que podamos hacer un poco de docencia. Y en ese sentido, quiero que nos explique un poco cuál es la diferencia entre los términos de COVID y el término coronavirus. Bueno, coronavirus es el nombre del virus. Es una familia de virus que se llaman coronavirus porque en el microscopio electrónico se ven revestidos como si fuera una corona alrededor del centro del virus, ¿no? Por eso se llaman coronavirus. Y actualmente hay 7 conocidos coronavirus que afectan a seres humanos. COVID es la enfermedad. Esas son siglas en inglés que significa coronavirus, virus y D de disease, de enfermedad. Entonces, la enfermedad producida por este 7º coronavirus se llama COVID. Y 19 se le agrega 19 porque fue identificada por primera vez en el año pasado. Doctor, antes de seguir, explíquenos un poco, háblenos sobre usted. ¿Cómo inició su carrera? ¿Por qué pediatría? ¿Por qué infectología? Bueno, a ver, yo inicié la carrera hace bastante tiempo ya. Me gradué en 1980 en la Universidad de Panamá. Después hice el internado tanto en Panamá como en Veragua. Y siempre me gustó la pediatría porque yo por lo menos pensaba que interviniendo en la salud y en la enfermedad en niños se podía conseguir mucho más que ya en adultos que tenían otras comorbilidades, etcétera, ¿no? Y por otro lado, siempre me gustó descifrar la enfermedad, ¿no? Entonces, en los niños es mucho más difícil porque el niño no habla, o habla poco, o no habla con la suficiente precisión que pudiera hablar un adulto. Entonces, tratar de entender el lenguaje del niño y descifrar exactamente qué es lo que está pasando, eso siempre realmente me motivó mucha curiosidad en mí, ¿no? Entonces, por eso estudié pediatría. Y la infectología porque el 70% de las enfermedades en niños, también en adultos, pero más en niños, son de etiología, son de naturaleza infecciosa. Entonces, haciendo infectología uno pudiera realmente incidir en muchas de las enfermedades que sufren los niños, ¿no? Y además, con la infectología se hace mucha investigación clínica, investigación médica. Y yo he sido siempre un apasionado por hacer investigación, ¿no? Entonces, de ahí también la propensión o el gusto por la infectología. Doctor, para seguir haciendo un poco de docencia, explíquenos qué es una epidemia y cuándo se convierte en pandemia. Bueno, esos son términos importantes desde el punto de vista epidemiológico, ¿no? Antes de epidemia uno quisiera tal vez mejor empezar a hablar como de brote, ¿no? Brotes, por ejemplo, un brote de una enfermedad es cuando ocurren varios casos de una misma enfermedad en un área geográfica específica, en un barrio y en un determinado momento, ¿no? Por ejemplo, en un barrio en 2 semanas ocurren 2, 3, 4 casos de una misma enfermedad, eso se llama brote. Cuando este brote se empieza a propagar en el tiempo, o sea, más de 2 semanas, ya toma meses, etcétera, y se va extendiendo geográficamente, inicialmente en ese barrio, pero después en la provincia, después en el país, eso se llama epidemia, ¿no? Y la epidemia incluso puede extenderse más allá de un país, ¿no? Y ya cuando hablamos de pandemia es cuando esta misma epidemia empieza a aparecer en por lo menos 2 continentes distintos, ¿no? Que aparezca, por ejemplo, en Europa y aparezca en América, ya se empieza a hablar de pandemia. Y eventualmente las pandemias tienden a producirse en prácticamente todo el mundo, ¿no? A menos que sean contenidas por alguna intervención oportuna, rápida, eficaz. Doctor,
mencionaba que hemos tenido otros casos de coronavirus previamente. ¿Por qué para el público en general ahora este caso es que viene a conocerse el coronavirus como algo de uso común? ¿Cuáles eran los otros coronavirus previos y por qué quizás el término no era tan de uso común? Sí, esa es una muy buena pregunta y eso obedece a que los 4 primeros coronavirus que sabíamos que afectaban a humanos producían básicamente el resfriado común, el catarro que nosotros llamamos, ¿no? que es una enfermedad respiratoria bastante leve y que las personas se curan de forma espontánea sin ningún tipo de tratamiento y rápidamente, ¿no? Entonces, yo creo que mucha gente pues obviaba o no estaba identificado con el término coronavirus porque básicamente eran resfriados banales, ¿no? Y de hecho hay muchos virus respiratorios que causan resfriados, no solamente el coronavirus, ¿no? Entonces quizás por eso a lo mejor no tenía tanta preponderancia desde el punto de vista social, ¿no? Comunitario, ¿no? Pero a partir del 5º coronavirus, que fue el que produjo la enfermedad que se llamaba SARS tipo 1, esa enfermedad producía la muerte hasta en el 10% de los afectados, pero afortunadamente se contuvo rápidamente, no pasó como de unos 20, 30 países, se contuvo rápidamente y prácticamente ha desaparecido el SARS tipo 1. Después vino también el 6º coronavirus que produjo el síndrome del Oriente Medio que se llamaba MERS, que ese también afectó más o menos como entre 20 y 30 países, también se contuvo y la mortalidad de ese MERS era del 30%, era muy superior al SARS. Afortunadamente, como ya dije, pues se contuvo. Hay casos muy esporádicos, sobre todo en el Oriente, ya ni se oyen en los medios de comunicación. Así que como estas dos enfermedades se contuvieron, la primera el SARS en el 2002-2003, el MERS en el 2012-2013, la gente pues le había perdido un poco la pista a los coronavirus, ¿no? Hasta que surgió este nuevo coronavirus que sí se ha diseminado en todas partes del mundo, sobre todo porque la mortalidad no es tan alta como en el SARS y como en el MERS, pero es un virus mucho más transmisible, ¿no? Y ya vemos que en todas partes del mundo ya tenemos esta pandemia, ¿no? Doctor, antes de esta, ¿cuál fue oficialmente la pandemia previa a esta en el mundo? La pandemia previa a esta fue en el 2009, que fue con el virus de la gripe, el H1N1, ¿no? Esa fue la pandemia previa, ¿no? Y antes del 2009 tuvimos la pandemia del VIH, que todavía la tenemos, que esa empezó en 1980. Y antes de eso tuvimos varias pandemias de influenza, ¿no? La mayoría de las pandemias realmente han sido de influenza, de gripe, y con la excepción evidentemente de la del SIDA, la del VIH, ¿no? Así que por eso en la literatura científica o la comunidad científica muchos esperaban que la próxima pandemia fuera nuevamente de un virus de la gripe. Y de hecho en cualquier momento puede aparecer otra pandemia del virus de la gripe. Nadie esperaba que fuera de un coronavirus, pero bueno, ahora tenemos esta realidad. Doctor, ¿qué lecciones hemos aprendido entonces de esas pandemias que nos están sirviendo ahora y cuáles no aprendimos? Bueno, hemos aprendido que a través de la inversión y la investigación en ciencia se puede lograr mejorar la preparación para afrontar una pandemia, si bien ningún país realmente está preparado nunca, ¿no? Porque ya lo hemos visto que a pesar de haber tenido varias pandemias, pues todos los países del mundo sufrieron los estragos de esta pandemia, ¿no? Pero lógicamente, pues cuanta más inversión en ciencia y más independencia científica tiene un país, pues mejor preparado va a estar, ¿no? Otra de las cosas que yo creo que es importante enfatizar es que la lección que debe dejar esta pandemia, que han dejado otras pandemias, pero que nuestros países pobres a lo mejor no lo han podido todavía interiorizar, es que hay que reforzar la salud pública, que hay que meterse de lleno en lo que es la atención primaria en las comunidades, ¿no? Porque ahí empieza todo, ¿no? Ya después cuando estas epidemias sobrepasan la capacidad comunitaria, pues entonces ya se hacen nacionales, se hacen universales y entonces es más difícil contenerlas, ¿no? Así que hay mensajes, hay lecciones evidentemente aprendidas. Ojalá que
ya por fin pues esta pandemia logre que estas lecciones sean aprendidas y que mejoremos tanto la inversión en ciencia como la salud pública de los países para afrontar mejor las próximas pandemias que seguramente van a ocurrir, ¿no? Gracias, doctor. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos en unos minutos. Estamos de vuelta con Conversando con y el doctor Xavier Sáez Llorens. Doctor, cuando se escucharon las primeras alertas del coronavirus, como que la Organización Mundial de la Salud no le encontraba el pulso a esta situación, al menos ante la opinión pública llegaron muchas señales mixtas. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué se generó esa percepción? Bueno, lo que se ha leído y lo que se ha publicado es que al principio realmente la información era bastante limitada, la información que venía de China, ¿no? Sobre todo en el mes de diciembre. Y de hecho hay alguna que otra evidencia que muy probablemente los primeros casos a lo mejor fueron anteriores a diciembre. Pero entonces la información inicial era un poco limitada y realmente la OMS pues tenía conocimiento, pero no había tal profundidad en cuanto a la posibilidad de que saliera de China esta infección, ¿no? Posteriormente, ya en enero, se empezó a publicar, incluso se hizo pública el genoma del virus de forma muy rápida, se compartió con todos los estamentos científicos internacionales, entonces ya empezó a haber un poco de preocupación con respecto a la posibilidad de que se transmitiera fuera de China, ¿no? Eso en enero, ¿no? Inicialmente en el mes de enero básicamente se circunscribió al área de Asia, al área del entorno de China, y había muy poca información de que se podía transmitir a otros países. Y fue realmente a partir de finales de enero, principios de febrero, cuando empezó a publicarse casos esporádicos en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Inicialmente no había evidencia de que había una transmisión comunitaria sostenida en esos países, sino que era básicamente de turistas o de chinos que viajaban fuera de China y que habían llevado la infección. Entonces no se tenía muy clara la posibilidad de una transmisión comunitaria sostenida, ¿no? Hasta básicamente eso ocurrió a finales de febrero, en que ya se documentó la transmisión sostenida en Europa y en Estados Unidos, en Canadá, y fue entonces cuando la alarma fue muy alta y el 11 de marzo fue que la OMS declaró la pandemia, ¿no? Eso por un lado, ¿no? La limitación en la información y en el rastreo de todos los casos, ¿no? Fuera de China. Y lo otro que es importante pues mencionar es que la comunidad científica pensaba en todo momento que la próxima pandemia iba a ser un virus de la influenza, de la gripe, ¿no? Y también tenía el antecedente de que había podido contener rápidamente el SARS y el MERS, que eran otros coronavirus. Así que inicialmente pues había mucha reticencia en pensar que un coronavirus iba a ser el causante de esta pandemia que estamos viviendo hoy, ¿no? Doctor, ¿por qué se ha propagado tan rápido este virus en comparación a otros que son más letales? Afortunadamente ha sido el caso, pero ¿por qué desde el punto de vista científico? Bueno, es un fenómeno biológico bien claramente establecido, ¿no? Que a mayor letalidad el virus tiende a desaparecer más rápido porque en cierta forma se autosuicida, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque si una persona muere rápido por un virus, muere la persona, pero también muere el virus, ¿no? Okay. Entonces no es tan fácil transmitirlo a otro, porque la persona es grave y fallece rápidamente, ¿no? Aparte de que en los otros coronavirus que tenían una letalidad muy alta, no había un periodo
que sabemos que es un periodo asintomático en que la persona lo puede transmitir, sino que los síntomas se desarrollaban rápidamente y agravaban el estado de salud de la persona, ¿no? Sin embargo, en este coronavirus hay un periodo asintomático bastante largo, un periodo de incubación también muy largo, y como no tiene tanta letalidad, la persona infectada puede tener tiempo para diseminarlo a muchos contactos, ¿no? Entonces es un virus muy transmisible, poco letal, y eso lo hace, le favorece que se transmita muy rápidamente, ¿no? Igual ocurre, por ejemplo, con el virus de la gripe. El virus de la gripe tiene una letalidad incluso mucho más baja que este coronavirus, pero se transmite muy fácilmente, ¿no? Incluso también en el periodo asintomático, ¿no? Doctor, vamos a una segunda pausa y volvemos en unos segundos. Estamos de vuelta en Conversando con, en esta oportunidad, el doctor Xavier Sáez Llorens. Doctor, ¿por qué ninguna de las vacunas o tratamientos a los coronavirus previos funcionan en esta oportunidad? Primero, para los coronavirus del resfriado no hay ningún tratamiento porque es una enfermedad benigna y que se cura básicamente sola. El sistema inmunológico de la persona pues elimina el virus rápidamente, ¿verdad? Así que no ha habido tal entusiasmo en desarrollar medicamentos porque es una enfermedad que se cura muy rápidamente, el resfriado. Con el SARS y con el MERS sí hubo intentos de fabricar medicamentos o descubrir medicamentos que pudieran tener utilidad, incluso vacunas. Pero como dije anteriormente, como estas dos epidemias se controlaron muy rápidamente, entonces tampoco hubo necesidad de seguir en el desarrollo de los tratamientos y de las vacunas porque básicamente los casos desaparecieron, ¿no? Entonces no había ningún interés ni científico ni de industria farmacéutica porque los casos habían desaparecido. Sin embargo, quedaron ahí algunos estudios de fármacos y de vacunas de esas dos epidemias que han servido para retomar el camino y ver de qué manera pues, se pueden buscar esos medicamentos o modificaciones de esos medicamentos y esas vacunas o modificaciones de esas vacunas para combatir la pandemia actual, ¿no? Y de hecho, eso ha servido para que en tan poco tiempo ya tengamos algunos medicamentos que han sido aprobados y ya estemos a punto, a finales de año, de a lo mejor tener vacunas contra este nuevo coronavirus, gracias a todos los estudios que se hicieron con el SARS tipo 1 y con el MERS. Doctor, después de más de medio año de estar con este virus, ¿cuál cree usted a su consideración como infectólogo que son los rasgos más preocupantes del virus mirando hacia adelante? No, el rasgo más preocupante es que es muy transmisible, que es muy contagioso el virus este, ¿no? Y que todavía no tenemos un par de medicamentos que se ha probado beneficiosos, pero no son la panacea. Reducen leve a moderadamente los días de hospitalización y quizás pudieran influir algo, pero levemente en la mortalidad, ¿no? Y todavía no tenemos vacuna, ¿no? Entonces, esa es la principal preocupación, ¿no? La segunda es que el virus se puede transmitir en la forma asintomática, o sea, la persona no tiene ningún síntoma, porta el virus y lo está diseminando por ahí, ¿no? Entonces es mucho más difícil rastrearlo, porque una persona pues se ve completamente normal y a lo mejor porta el virus y lo puede estar transmitiendo, ¿no? Ese es el otro aspecto importante. Y el otro aspecto importante, yo diría que este virus pues se ha descubierto que no solamente produce neumonía, o sea, infección de los pulmones, claro. Sino que también produce, por ejemplo, afectación de los vasos sanguíneos. Y eso hace que la enfermedad sea un poco más severa de la habitual neumonía que vemos, por ejemplo, con el virus de la gripe, ¿no? Porque puede afectar otros órganos y puede causar enfermedad severa importante. Doctor, ¿qué ha causado mayor impacto?
la fuerza del virus o la debilidad de los sistemas de salud de los países, sobre todo en América Latina? Bueno, por supuesto que es una combinación de las dos cosas, ¿no? Lógicamente, aunque el virus afectó, por ejemplo, a Europa, a Estados Unidos, que son países de primer mundo y que tienen mucho dinero, ¿no? Pero, por ejemplo, en los países que no hay tanta desigualdad, porque, por ejemplo, en Estados Unidos hay mucha desigualdad, igual que en muchos de nuestros países, ¿no? Pero en los países, por ejemplo, que hay más clase media, que hay clase educada, que no hay pobreza, por ejemplo, en los países escandinavos, el virus pareciera que afecta menos, ¿no? Porque la gente está educada, la gente sabe cómo protegerse, cumple con las medidas sanitarias, tiene los recursos para comprar equipos de protección y no hay toda la afectación de la pobreza. Lógicamente, pues se puede lidiar mejor con la enfermedad, ¿no? Pero sin lugar a dudas es una combinación de ambas cosas, ¿no? Tanto la fuerza del virus como los sistemas de salud de nuestros países y la gran desigualdad social, educativa, económica que imperan en muchos de nuestros países. Recientemente leía que en países como Italia mencionan que el virus sienten que es distinto a como era en marzo, que es más débil, que no tiene las mismas características. ¿Cree usted que el virus pueda desaparecer o bajar su intensidad antes de que haya una vacuna, por ejemplo? Bueno, la información esa de que el virus redujo la severidad no se ha confirmado en otros lugares. Eso fue una hipótesis de un equipo italiano, pero nadie la ha podido corroborar. De hecho, recientemente ha habido varios grupos científicos que han demostrado que ha habido mutaciones de este coronavirus, mutaciones muy específicas, y que estas mutaciones incluso han podido hacerlo más transmisible, o sea, más contagioso el virus. Sin embargo, no parece que haya habido afectación de la agresividad, o sea, ni más agresividad ni menos agresividad, sino por ahora las mutaciones pareciera que lo han hecho más contagioso, ¿no? Eventualmente, pues puede ocurrir lo que tú bien señalas, ¿no? Y de hecho, en la historia de la biología de los virus, tradicionalmente cuando los virus empiezan a mutar, tienden a ser menos severos que antes, no al revés. Porque si son más severos, el mismo virus se tiende a autosuicidar, como dijimos anteriormente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista darwiniano, pues no le conviene al virus hacerse más severo, al contrario, le conviene hacerse menos severo para que sea más transmisible y para perdurar en el tiempo, ¿no? Entonces, es de esperar, si es más transmisible y eventualmente se pudiera hacer menos severo, es de esperar que este virus a lo mejor persista por mucho tiempo con nosotros, como lo hacen los virus de la gripe, ¿no? Y entonces a lo mejor tener nosotros también el COVID estacional, como la gripe estacional, ¿no? Que cada año puede reaparecer y reaparecer, y que a lo mejor habría que considerar vacunaciones frecuentes o refuerzos de las vacunas iniciales, ¿no? Eso habría que verlo en el tiempo, porque todavía estamos apenas a 5 o 6 meses de la pandemia en el mundo. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. Recientemente la OMS dijo que todavía estamos lejos, que todavía no hay como, no estamos en la mitad ni siquiera de esto. ¿Usted cree que es así, que estamos todavía en medio de la pandemia, o usted ve luces al final del túnel? No, todavía estamos inmersos en la pandemia y a medida que se aflojan las medidas de mitigación, vemos cómo hay repuntes en todas partes del mundo, ¿no? Eso se ha visto en Europa, se ha visto en Estados Unidos, se está viendo en toda Latinoamérica. Donde uno afloja las medidas de mitigación, hay repunte, ¿no? Y eso lo vamos a estar viviendo hasta que haya una vacuna. No queda otra, ¿no? Porque si esperamos hasta que la mayoría de la gente se enferme, por llamarlo de alguna manera, que eso es lo que se ha llamado, por ejemplo, inmunidad de rebaño, dejar que la gente se enferme y que más del 70-80% de la población se infecte, el problema es que vamos a tener una gran cantidad de fallecidos. Y eso es lo que nadie quiere, ¿no? Entonces, por eso es importante las medidas de mitigación, para que cuando surja la vacuna, ojalá a finales de año o principios del próximo, no tengamos tanta población infectada para poder inmunizarla, vacunarla, y que evidentemente pues hagamos prevención de todas las muertes que pudieran ocurrir si no hacemos nada. Okay, gracias, doctor.
Hemos conversado en esta oportunidad con el doctor Xavier Sáez Llorens, médico, infectólogo y pediatra, que se ha convertido en uno de los referentes en el combate a esta pandemia en Panamá. Será hasta una próxima ocasión en Conversando con a través de Canal TV. Muchas gracias.